¿Qué onda? Yo soy Pancho y aquí estoy otra vez para seguir cotorreando, seguir platicando, compartiendo las ideas de la mente, las locuras de la conciencia. Y bueno, una de las cosas que ha estado ocurriendo en mi mente, como siempre, filosofando de las cosas que me gustan. Algo ha estado paseando en mi cabeza, ¿no, cabrón? Así, mucho. Los animales. Los pasajes de los animales, ¿no? Los animales que siempre nos han acompañado en esta vida, en esta humanidad. Y que a veces no le ponemos ni siquiera la atención o la curiosidad de analizar por qué son tan importantes para nosotros. Entonces este video se los voy a dedicar a los animales, en general, ¿no? A la naturaleza. Estaba yo viendo, más bien estaba yo comiendo, y estaba yo comiéndome otra vez una lechuguita, porque estoy de dieta y estaba pensando yo en la carne, ¿no? Y entonces, al pensar en la carne, me di cuenta de que a veces cuando tienes las cosas o cuando se te dan, no valoras lo que tienes, no valoras todo lo cómodo y placentero que ahora, en estos tiempos, la civilización nos ha dado. Y la facilidad de obtener las cosas, las comodidades que ahora tenemos, ¿no? Estando en un bar, puede estar a 100 grados afuera, calientísimo, y adentro es el aire fresco, estás cómodo, a veces hasta suéter puedes traer, jacket. Entonces, comiendo la lechuga y pensando en carne, me di cuenta que nosotros, a diferencia, ¿no? por ejemplo, del hinduismo, el hinduismo tiende a la vaca como un animal sagrado, y en las culturas nuestras antiguas, más bien que vienen de allá de Europa, del occidente o África, la vaca era un animal sagrado, ¿no? El símbolo de la vaca con el sol arriba en Egipto, las diosas de la luna con el símbolo del toro, del tauro o de la vaca, porque ella es la que nos da el alimento, ¿no? Y nosotros siempre pensamos que cuando somos bebés, niños, la que nos alimenta es nuestra madre, ¿no? Ella, cuando te da el pecho, te da la leche, la lactosa que tú necesitas para desarrollar tu cuerpo. Pero no nos ponemos a pensar que la vaca es la madre lechera, la que nos da la leche, la que nos da mucha vida. Nos da el queso, todos los alimentos, ¿no? Yo sé que hay muchos que dicen, soy vegano y eso no como, y, no, y bueno, también las plantas tienen vida, ¿no? Y vendría siendo como que destruyes las plantas, ¿no? O te las comes. Pero la vaca, tan sagrada que es y tan desapreciada o ¿cómo diría? Que no tiene ese valor que realmente es y simboliza, ¿no? Luego, pensando en la astronomía, ¿no? La rueda de los animales, que es lo que significa zodiaco. Podemos pensar que en el espacio tenemos la Vía Láctea, ¿no? El Milky Way. La Vía Láctea viene siendo la línea de la leche, la que nutre las estrellas, de donde nacen las estrellas.
tan importante símbolo de los cielos, tan importante símbolo aquí en la tierra, ¿no? Tauro. Y pienso mucho, ¿no? Porque he aprendido de Tauro, ¿no? Mi mujer es Tauro, mi niño chiquito es Tauro. Pues, mis hermanos de los que yo crecí en medio de los 12 son Tauro. Y el símbolo de Tauro quiere decir la tierra. Arar la tierra. La tierra con los toros o las vacas o los bueyes se araba la tierra y de ahí se sembraban todos los alimentos, no el trigo allá, no el maíz acá ahora. Y pensando en eso, el otro día estaba reflexionando en el libro sagrado de la India, en el Bhagavad Gita, donde había un pasaje que decía que habemos hombres que destruimos y lastimamos a los animales a través de nuestra vida. Pero que en el fin de los tiempos, en el fin del Kali Yuga que era 25,000, casi 26,000 años, el ciclo. Y yo pienso que los últimos 6,000 años de lo que es el libro sagrado de los cristianos, judíos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, que viene siendo del Génesis de Jueces para acá, son como 6,000 años. En las últimas reencarnaciones, esos mismos animales iban a reencarnar en personas. Y que esas personas que habían sido animales, sacrificados, abusados y explotados, iban a tomar la venganza de los hombres que habían siempre sido brutales con los animales. Y estoy hablando de ese porque he estado pensando, porque el otro día tuve un sueño donde ese sueño habían unos hombres con cabeza de cerdo y habían otros hombres que le ayudaban a esos a acabar con más hombres. Y yo estaba como que todo alterado y buscando hacer ahí algo, ¿no? Según yo en mi sueño. Pero ese sueño me impactó. Entonces yo, con la curiosidad de loco que tengo, pues siempre ando ahí buscando, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el 8? Entonces fue por eso que llegué yo ahí al Bhagavad Gita. Y luego me quedé pensando y dije, cierto, porque no nos ponemos a analizar lo importante que son ellos para nosotros. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Los tenemos en corrales que casi ni se mueven, inyecciones para que les crezca el músculo y todo eso que los infectamos supuestamente para que crezca y se más rápido, se produzca más, nos afecta. Porque lo comemos y nos hace daño. Entonces, como lo tratamos, somos ahora tratados. Y eso me hacía reflexionar. Y yo quería compartir eso de los animales, ¿no? Los cerdos, o sea, los borregos, todo, los chivos. Y luego la otra vez pensando, ¿no? Porque estaba cuidando de un perrito. Y un perrito de una sobrina. Y ese perrito chiquito que apenas creciendo, hijo de la chingada, un desmadre. Y se meaba y se cagaba por todos lados, ¿no? Y entonces yo no tenía paciencia. Entonces 2, 3 patines aquí para supuestamente educarlo, ¿no? Educarlo. ¿Qué pasa? Que los perritos o los perros, aún así que lo llegues a tratar mal, siempre se acerca cuando le hablas bonito. Obviamente ya cuando lo tramas, no te va. Pero él, según yo, lo estaba educando y al final él me educó a mí. ¿Cómo? Pues sí, tenía que tener la paciencia para poder atenderlo, para poder darle y hacer las cosas. Porque pues o me volvía loco, él ladrando y haciendo su desmadre, o mejor lo atendía y vale, cabrón. Entonces esos compañeros que tenemos en la vida a veces no reflexionamos en ello, o no reflexionamos en lo que es. Y yo he seguido con esto, ¿no? Y entonces esto de los astros y los animales, ¿no? La rueda del zodiaco y que cada quien tiene unas cualidades de un animal, unas cualidades de referencia a tu personalidad. Y es como hasta el core de nuestro cerebro, ¿no? Que tiene el reptilian, que es
esa glándula o esa parte del cerebro que nos hace reaccionar rápido, que nos hace defender, que nos hace cuidarnos o salvarnos, ¿no? Los instintos básicos de animal, esos están ahí. Y después toda la otra desarrolla, ¿no? Poco. Eso pensando una vez en la historia de Arcadia, ¿no? Y el primer rey de Arcadia era Lupus, o Lycos, o Lycon, el hombre lobo, la cabeza del hombre lobo. Es una historia muy bonita e interesante también, porque fue como se inició ese reino en Arcadia. Pero yo como veo, el dios de Arcadia, o Arcadia, era Pan. Les platicaba yo Pan, ¿no? ¿Dónde viene Pandemonio? Ese hombre lobo, o esa tribu, me imagino que son los que después se establecieron en la península itálica, ¿no? Lucania. Otros dicen que es de Luz, otros que es de los licántropos, o de los lycons, o de los hombres lobos. Y algunas tribus, como las tribus americanas, ya sea unos eran jaguar, otros águila, otros venado, otros lobo, y nosotros los lobos, ¿no? Los hijos de Lupe, o de Guadalupe, los lobos. Los lobos guerreros, los lobos que como manada de lobos se cuidan entre ellos. Entonces, como lobos tiene cierta inquietud, cierta intensidad. Y para tú poder trascender ese lado animal que tenemos, necesitamos ese espíritu. Vuelvo a eso. Ese espíritu que nos transforma en algo más elevado que ser solamente animales. Los López son hijos de Lope y López de Lupus, los lobos. Y en eso nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas, ¿no? Dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, es que no son otras culturas, son las culturas de aquí, sí, pero también tenemos, por ejemplo, los Medina, es un apellido hispano muy normal. Medina es ciudad en árabe, ¿no? Álvarez, son de Alá. Y todas esas cosas que a veces no percibimos, pero igual. Y pues sí, ¿no? La comida que está alrededor de nosotros es cultural, es toda la herencia que viene, la misma filosofía, la misma cultura dentro de los alimentos y dentro del ritual de cómo se cocina, de cómo se guisa, viene toda esta información de nuestras generaciones antiguas, ¿no? hasta el presente hoy. Y es algo que lo tenemos cotidiano, algo día a día, ¿no? Siempre comemos y no nos ponemos a pensar cuál es su origen, cómo se originó y cuál fue la manera de que se desarrolló y cuánto tiempo tiene uno, ¿no? Como cuando yo vi un reportaje interesantísimo del maíz, ¿no? Del elote. En México, cómo a través de los siglos fueron ellos ingeniando y recogiendo las más grandes y poco a poco hasta que llegaron a tener la mazorca que ahora se tiene, ¿no? De una selección, y agarrando la selección del maíz llegó a lo que es ahora. Y así en casi todas las cosas. Entonces, viendo la historia sobre cómo se desarrolló el maíz, y el maíz llegó de los cielos, igual que el cactus, cayó de los cielos y se fundó y empezó a crecer, y de ahí, me imagino, un ADN se mezcló y creció y se hizo lo que es ahora. Pero lo interesante del maíz es que después de que vinieron los europeos a América y conocieron el maíz, que lo tenían ya masterizado los nativos del continente americano, ¿qué pasa? Que fue la manera donde se pudo completamente acabar con la hambruna. Y entonces ellos aprendieron y empezaron a llevar el maíz, y la manera que se produce el maíz es lo que ahora ya lo tienes en todo.
Lo interesante es de que a pesar de todo lo que pasó, ahí está la leyenda, o más bien está la información de que el maíz, si no lo procesaban exactamente como los nativos lo habían hecho, que le ponían cal, se volvía un veneno brutal. Y entonces se lo llevaron, sin saber eso, a Europa. En Europa lo empezaron a sembrar, a producir y a cosechar. ¿Y qué pasó? Mató un sinfín de gente. Entonces esa era la que le llaman la venganza de Moctezuma. ¿Quién la hizo? El maíz. Es importante saber esto, ¿no? Porque después, ya que todos estuvieron muriendo por comer maíz, y descubrieron de cómo se tenía que tratar el maíz para después comerlo bien, alimentarse bien, y eso acabó con las hambrunas y obviamente una manera más económica de alimentarse y de producirla y de todo esto. Y esto son unos de que no nada más explotó el oro, los metales preciosos, sino los árboles, las especies, las hierbas, las plantas y toda esta riqueza que se ha dado de la tierra, ¿no? Y toda la que hemos heredado, que ha venido a través de siglos y siglos de Medio Oriente, de Asia y de Europa, ¿no? a América. Entonces ahora cuando te comes una calabacita tenías que pensar, ¿no? De dónde viene. Y ahí es donde nace este amor, no nada más a la comida, sino al origen de las cosas. Todas estas comidas tan deliciosas. Sin embargo, el cerdo, el puerco, en España, después de que estaban convirtiéndose forzaron después de la unificación de la península, los reyes católicos forzaron a todo el pueblo judío que se convirtiera, y los que no aceptaron la conversión se fueron y fueron expulsados de la península. De igual forma pasó en Portugal, pero lo importante, y más tarde también fueron los árabes, o más bien los que practicaban el Islam, porque muchas veces eran los mismos de ahí, nada más que habían sido convertidos. Entonces ellos también, las tradiciones musulmanas, todas estas cosas que hemos vivido como civilización y como humanidad, nos han transformado. Sin embargo, ellos no comen cerdo, pero en España, cuando ya iban a buscar esos pueblos donde supuestamente ya eran conversos, ya se habían convertido, ¿qué pasaba? De ahí nació la tradición, que es lo que leía, de colgar la pierna de jamón afuera, que se ventilara y todo, ¿no? Como lo que es ahora el delicioso jamón serrano. Pero las colgaban y las ponían afuera, ¿por qué? Para que vieran los cristianos antiguos, ¿no? De que ahí se comía puerco. Que no como les decían a los judíos, marranos. Les decían marranos, yo creo que porque no comían puerco, pero luego se quedó uno pensando, ¿por qué les dirían marranos a los judíos, y los que comemos marranos o cerdos somos los cristianos, ¿no? Bueno, entonces, igual ellos, los musulmanes tampoco comen puerco, ¿no? Y la carne la usan de una manera ritual al animal. Y todo este rollo que pensé sobre los animales y la comida es porque leí una parte de los códices de la náhuatl, o de la filosofía náhuatl, ¿no? Que decía: ¿por qué hemos de juzgar a los dioses, ¿no? Que se alimentan de nosotros? Si nosotros nos alimentamos de todo lo que existe en el mundo, de todo lo que hay en la tierra, lo que hay debajo del mar y lo que hay en los vientos, en los cielos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos?